Bueno, decíamos, hoy es el Día de los Enamorados. Sí, Y acá la producción me da la rutina, dice, en el Día de los Enamorados cuidamos el corazón. sí, Está bien pensado, porque es desde el punto de vista de la salud. claro. Y ¿Eh? por eso vamos Vamos a al hablar móvil con con Juan. No sé qué tanto corazón tiene Juan igual. No sé, pero hoy me enteré que Juan anduvo haciendo algunas preguntas en la calle Ah, que sí, sí, sí. descolocaron un poco a la gente. Ya las vamos a compartir a lo largo de esta edición. Sí. Me parece que es muy divertida la Bueno, entrevista que hizo. pero está en vivo ahora, Está ¿eh? en vivo, está en vivo. No sé si nos querés adelantar algo de la encuesta, Juan, o esperamos un ratito. ¿Qué tal, Juan? Buen día. ¿Qué tal, Guille, Natalie? Buenos días para ustedes y muy buenos días para toda la audiencia. Sí, cómo no, compartirle, que van a estar obviamente compartiendo dentro de un rato lo que es la entrevista que hemos estado haciendo a la gente en la calle el día de hoy, haciéndole diferentes preguntas que incluso yo he tenido que googlear para saber qué significado tenían. Me encontré Mirá, Juan, con muchas no preguntas te que ni yo hagas, Juan, sabía. porque vos de inocente no tenés nada. No, yo no sabía muchas cosas. Algunas sí sabía, algunas sí sabía, pero bueno, la vamos a estar compartiendo Bueno. en el resto del informativo, esta encuesta que hemos estado realizando en la calle a la ciudadanía. A la espera de esa encuesta. Pero contanos, ¿con quién estás en este momento? Bien, les comento que me encuentro en lo que es Monteagudo 737 y estamos con el doctor Rafael Menses, justamente él es cardiólogo, para ver cómo tenemos que cuidar nuestro corazón o cómo hacer en algunos casos, doctor, para recuperar el corazón si lo tenemos roto en este día y bueno, nos está haciendo llorar a algunos. ¿Cómo le va? Buenos días y bienvenido al informativo federal. Hola, muy buenos días y gracias por el espacio. Bueno, una pregunta un poco emocional, pero de alguna manera, desde hace bastantes años, las sociedades científicas, bueno, a quienes dedicamos a estudiar el corazón y sus patologías y ver cómo lo mantenemos sanos, empezamos a mirar también la cuestión emocional y de qué manera podía generar un impacto ya sea en el paciente con factores de riesgo cardiovasculares, como así también a largo plazo hay algunas entidades como los estados de ánimo, como la depresión, pueden influir a largo plazo en cuestiones y en enfermedades cardíacas o generarlas. Así que de alguna manera tiene un poco de sentido en una fecha como esta, ¿no? Pues eso justamente iba a ser la pregunta. ¿Esta fecha puede llegar a ser un momento en el que una persona puede entrar en un estado de depresión? Bueno, sí, una pregunta bastante amplia, pero sí, en definitiva, es decir, nosotros, desde nuestro rol como médicos y cardiólogos, permanentemente miramos y conocíamos históricamente los factores de riesgo para enfermedad cardíaca y todas las recomendaciones, como hacer actividad física, llevar una vida sana, alimentación razonable. Y bueno, también las cuestiones emocionales empezaron a ser parte y estar en el foco de atención, porque no podemos desconocer el impacto y la influencia que tiene también en el aparato cardiovascular. Se ha estudiado desde hace mucho tiempo cómo un evento agudo, inclusive un partido de fútbol, puede desencadenar un evento cardiovascular en un paciente que tenía predisposición. Así que si me preguntás, en una fecha que tiene un impacto emotivo, sí, podría pasar y podrían pasar situaciones que por ahí uno no las puede medir fácilmente, pero de hecho uno no puede desconocer que ocurren. Bien, doctor, ¿cuánto influye las emociones, no solo de esta fecha, sino en diferentes emociones en el corazón y cómo poder prevenir que justamente nos afecte? Mira, podríamos dividir en dos situaciones. Desde hace mucho tiempo, como te dije hace un ratito, se ha estudiado cómo en un paciente que con factores de riesgo, una situación emotiva puntual puede desencadenar un evento agudo, un infarto agudo miocardio. Se vio y se estudió, principalmente en sociedades europeas, cómo en las emociones, en un partido de fútbol, en una emoción, en una final, en un evento súbito emotivo, podría desencadenar un evento agudo cardiovascular. Fue demostrado, fue trabajado, ya hace una década las sociedades científicas cardiológicas vienen desarrollando ese tema. Luego se puso en el foco cómo otras cuestiones en pacientes por ahí que no tendrían una enfermedad cardiovascular, como situaciones emocionales crónicas, el estrés crónico, la depresión, se empezó a ver que se asocia a largo plazo a un aumento del riesgo cardiovascular. O sea que por sí misma una situación crónica emotiva puede estar asociada a largo plazo a enfermedad cardiovascular. No se sabía bien, no se podía describir con claridad de qué manera impactaban. Y se largaron varias teorías, por ejemplo, se vio que en la depresión, por ahí el paciente tiene un poco más de
desapego, un poco más de descuido personal, se adhiere menos al tratamiento, y fueron teorías por las que se empezaron a pensar en que de esa manera podría influir negativamente. Así que, ¿cómo cuidarlos? Así como cuidamos el físico y recomendamos actividad física, alimentación, también creo que la vida social y los afectos son importantes. Difícil de abordar, es un tema muy amplio que claramente excede a nuestra especialidad, pero sí es muy importante, creo que cuidar los afectos y bueno, en un día como este el amor es importante. ¿Hay alguna advertencia que realiza el corazón en caso de que podría llegar a haber una situación en donde lo emocional llevaría a un estado depresivo? Muchas veces una cuestión emocional lleva al consultorio a un paciente, sin duda un consultorio cardiológico me refiero, ¿no? Manifestando síntomas comunes, palpitaciones, alguna falta de aire, algún dolor de pecho. No siempre es una manifestación de problema cardiológico. De hecho, muchas veces termina siendo una manifestación de un trastorno de ansiedad, una cuestión emotiva. No podemos decir que es un aviso de una enfermedad cardiovascular, pero sí claramente es un síntoma que demuestra que de alguna manera hay una descarga del sistema nervioso central y de esa manera, así como manifiesta o emite síntomas, puede estar a largo plazo, y si se repite, impactando sobre la salud cardiovascular. Así que si uno dice, qué síntomas son? Son los síntomas comunes, que muchas veces se comparten con una enfermedad cardiovascular, dolor de pecho, falta de aire, palpitaciones. No digo salir corriendo a un cardiólogo por esa situación, pero claramente son manifestaciones del cuerpo sobre una situación que es desagradable. ¿El carácter puede jugar a favor o en contra también, doctor? Por ejemplo, en esta fecha lo que se está escuchando mucho es no tenés corazón, digo, por cómo uno actúa ante estas situaciones o cómo uno se comporta ante estas situaciones. Sí, rasgos de personalidad, por ahí hablan mejor los colegas que se dedican a salud mental y demás, psicólogos, psiquiatras, pero sí impacta. Uno podría, si queremos trazar con algo práctico en nuestra rama, desde hace muchísimos años en la cardiología se ha tratado de relacionar algunos perfiles de personalidad, algunos caracteres, algunos rasgos de carácter, con alguna predisposición, alguna patología cardíaca. Muy conocida la personalidad de tipo A, que llamamos los cardiólogos, que es la persona irritable, que permanentemente tiende a reaccionar de manera negativa. Se ha trazado desde hace muchísimo tiempo una predisposición a patología cardiovascular. O sea, si el carácter influye, sí, claramente sí. Muchísimo. Bueno, doctor, le voy a pedir si se puede, por favor, colocar allí el retorno. Está Natalie Guille en los estudios. Chicos, si le quieren hacer alguna pregunta sobre cómo está su estado de corazón, por ejemplo, le va a estar respondiendo. No, doctor, no sé si usted tendrá la respuesta. ¿Por qué se asocia lo amoroso o lo de enamorarse y toda esta cuestión con el corazón? ¿Hay alguna explicación a eso desde lo científico, médico? No, mira, relación directa no, se han largado muchísimas teorías que por ahí no merecen la pena o por ahí transcribirlas porque no tienen una rigurosidad científica, claro. Por lo menos desde mi humilde entender y lo que puedo conocer. Pero sí uno podría decirte por qué se lo relaciona, porque muchas veces una cuestión emotiva, una cuestión emocional recién nombrada, tiene una repercusión a través de sintomatologías o repercusiones que tienen que ver con el corazón. Por ejemplo, decía hace un rato, palpitaciones, taquicardia, sentir que el corazón se acelera ante determinada emoción. Y por ahí, por esa cuestión simple, uno puede trazar una relación directa. No científicamente comprobable, pero sí. Está bien, está bien. Bueno, usted hablaba de emociones. El año pasado fue un año de muchas emociones para los argentinos, ¿no? Con el Mundial. Venimos de un periodo de pandemia, donde por ahí también quienes tienen ciertas patologías han dejado de seguir los tratamientos. ¿Se logró recobrar ese vínculo médico-paciente post-pandemia para seguir o continuar con tratamientos cardiológicos? Sí, de alguna manera sí. Uno nota un regreso a los consultorios ya hace bastante tiempo. Creo que hubo un desvío del foco hacia, por razones obvias, todo lo que significó la infección por COVID, lo que significa, porque está vigente y está presente ya gracias a la vacuna de otra manera, pero aún es una realidad y todos los cuidados que significan, ¿no?, al respecto. Pero sí, claramente hay
a través de entender dos cuestiones. Una, la necesidad de volver al control cardiovascular. Siempre dijimos desde nuestro sector, desde el área de cardiología, que no había que desatender al corazón porque la prevalencia de la enfermedad cardíaca sigue siendo muy elevada, sigue siendo la causa número 1 de enfermedad relacionada a un aumento de la probabilidad de muerte. Siempre fue y lo sigue siendo. Entonces, a pesar de que la pandemia llegó, nosotros denunciábamos permanentemente la necesidad de que era importante continuar con los controles cardiológicos. Sumado a eso, está demostrada un montón de complicaciones por la post-COVID, digamos, por infecciones post-COVID, y una de ellas son las cardiovasculares. O sea que eso llevó y a la toma de conciencia. Uno nota claramente que hay un interés de la población, un interés creciente en saber cómo quedó el corazón, porque sabemos la enorme cantidad de gente que fue afectada por la infección de COVID. Así que sí, sin duda hay más controles ahora. Muy bien. Bueno, doctor Meneses, muchas gracias por su tiempo, muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ahí Bien, está. muchas Entonces, gracias, doctora. Y entonces, Natalie Guille, la palabra del doctor Menses al respecto del estado del corazón de cada uno. Una pregunta le voy a hacer al doctor. Con una rosa, doctor, ¿se puede curar el corazón roto? No te diría, no sé, es un factor. Hay que preguntarle a alguien que conoce mucho de eso. Perfecto. Bueno, yo también coincido que con una rosa no basta, ¿eh? Depende el corazón de cada uno. claro, hay que hacerse el control, no queda otra. Por las dudas hay que recurrir al médico. Claro. Bueno, Juan, presentalo vos desde ahí la encuesta, porque ha llegado el momento de compartir esta encuesta en la que has trabajado hoy a la mañana. Bien, entonces teniendo en cuenta esta fecha muy especial, hemos estado recorriendo lo que es las calles de la ciudad de Resistencia, preguntándole tanto a jóvenes como personas grandes, adultos, sobre qué opinan de diferentes actitudes en el amor. Por ejemplo, si consideran que el amor, una de las tantas preguntas, se puede llegar a encontrar a través de una aplicación. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapaccioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.